Bien, vamos con una nueva entrevista. Estamos en compañía de Víctor Hugo Quijada Tacuri, analista político y experto en contrataciones del Estado. Vamos a hablar sobre el caso de arbitrajes en Odebrecht. ¿En qué va el proceso judicial? ¿Cómo es que están funcionando efectivamente las penas? Sabemos que ya hay prisión preventiva para 14 de los árbitros. Hay otro tipo también de medidas, ¿no? Como el arresto domiciliario, la comparecencia de los 16 personajes. Lamentablemente 7 están en la clandestinidad y queremos entender todo respecto a ese caso. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mirta? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. En principio se está poniendo en cuestión la pertinencia de esta medida, de la decisión del juez y de la solicitud, por supuesto, de los fiscales. Sí, bueno, en primer lugar lo que se tiene que mencionar es de que, bueno, hay toda una situación aquí de desinformación respecto que sí correspondía a la detención preventiva, y así yo lo he sostenido desde hace más de 2 semanas cuando este tema estalló. Y en primer lugar lo que hay que explicar, yo creo, a los que nos están escuchando y viendo, es que los arbitrajes es una forma de solución de conflictos en contratos públicos. Es decir, normalmente los ciudadanos, cuando tenemos algún problema penal, civil, laboral, recurrimos al juez, ¿no? Que es el que no todos conocemos, pero en materia de contratos públicos, es decir, cuando una de las partes es el Estado con un privado, sobre todo para temas de licitaciones en bienes, servicios y obras, que es donde están la mayoría de los gruesos por los montos de los contratos que son grandes, la forma de solucionar, o sea, el juez es el árbitro es un abogado especialista. Ese es el paralelo, que está buenísimo para nuestros televidentes, ¿no es cierto? Para que entiendan cuál es el rol del árbitro. El árbitro es la labor que hace de un juez de resolver controversias en materia de contratos públicos a raíz de temas de indemnizaciones, pago de adicionales, reconocimiento de deudas, entre otros, ampliaciones de plazo, etc. Pueden ser muchos escenarios. No sé. Puede haber varias causales para recurrir a un arbitraje. Los árbitros son abogados especialistas en materia de contrataciones del Estado y derecho administrativo. Son acreditados en las cámaras de comercio de las regiones como Lima, como Ica, como Lambayeque, etcétera. La Universidad Católica, que también se encarga de ver estas situaciones. Hay instituciones que se encargan de acreditar a estos abogados para darles la calificación. Para darles la calificación de la que puedan llevar y dirimir estas controversias, y que lamentablemente se ha usado, a pesar de que la ley está vigente desde el año 96, se ha usado este mecanismo para poder defraudar patrimonialmente al Estado, ¿no? Porque lo que se ha visto es que se han reconocido de 43 arbitrajes que tiene Odebrecht, 35 han sido a favor de la empresa. La mayoría de estas se han visto en el Ministerio de Transportes, en Provías, en el Ministerio de Vivienda. Son más o menos 255 millones de dólares reconocidos ilegalmente, irregularmente a la empresa por ejecuciones de obras y adicionales de obras e indemnizaciones que no hicieron, y que sin embargo a través de concertación, tráfico de influencias y pago de sobornos se llegó a esta situación para poder reconocer a través de laudos, que son resoluciones, que son sentencias, para decirlo más claro, son sentencias que al fin y al cabo debe de cumplir la entidad. Es decir, si bien es cierto, a veces las empresas pedían el reconocimiento de ciertas deudas, pero nunca un alcalde, un gobernador o un director o un ministro va a firmarlo. Entonces recurren a un tercero para que el tercero sea el que ordene, al fin y al cabo, para que limpiar o de una manera deslindar responsabilidad política, administrativa para el funcionario. Entonces aquí ha habido toda una red de tráfico de influencias, concertación, en el cual pues ya sabemos el rol del árbitro conocido por todos, Canepa, que sin embargo le han dado libertad condicional porque, bueno, pues seguramente se está sometiendo a algún tipo de colaboración eficaz. Ahora, no solamente son los dichos periodísticos, porque como bien ya lo ha sustentado el fiscal y como se ha visto de manera pública, y yo no coincido con la mayoría de abogados que han salido a hablar defendiendo lo indefendible, porque en verdad no tiene ¿Qué es lo indefendible? Dicen de que la resolución está mal hecha, que hay un copia y pega, que es lo más duro que he podido escuchar, de que no está bien fundamentada, cuando está muy claro a través del pleno jurisdiccional que resolvió el tema de detención preventiva, que en caso de delitos graves, es decir, acá estamos hablando de delitos contra el Estado, de corrupción contra la Administración de Justicia, estamos hablando de delitos de asociación ilícita para delinquir. Entonces, por graves delitos, más sospecha fuerte, más pena mayor de 4 años, porque estamos hablando obviamente que entre todos hubo más de 15 años de pena,
Más peligro procesal, que hemos visto personas que se han ido de su salón, que estaban enseñando a mitad de la clase, se ha tomado conocimiento de personas que se han fugado, en el caso del señor Pedrosa, que lo detuvieron, no, felizmente no lo dejaron entrar, otros que están no habidos, como tú ya lo has mencionado. Entonces, ¿hay peligro procesal? Sí. ¿Hay obstáculo en la justicia? También. Entonces, claro, no puede ponerse en cuestión la medida. Así es. No se puede poner en cuestión, como sí lo he estado escuchando en algunos medios de comunicación, que dicen de que no es viable, que no está mal. ¿Qué cosas se tiene que revisar si ya hay un pleno que justamente antes de este pleno, a raíz del caso Humala, a raíz del caso Fujimori, se cuestionaba mucho si es que era pertinente o no era pertinente, si era viable o no las detenciones preventivas, pero ya los criterios están bien fijados. Entonces, y además de eso, el mismo Jorge Barata lo ha dicho a través de su convenio y colaboración eficaz en sus declaraciones, que él ha dado dinero para favorecerse en arbitraje. Víctor Hugo, ¿requiere mucha más importancia una medida como la prisión preventiva frente a un sistema de justicia que está en reforma, que está en vías a su fortalecimiento? Es decir, que no funciona como debería funcionar. Lo que pasa es que no podemos mezclar hay varias áreas, hay varios tipos de juzgados. Los que están viendo el caso Lavajato, el tema de los jueces de corrupción, de funcionarios y fiscales que ven este tipo de situaciones, son personas muy especializadas. Muy distinta, pues no se le puede poner, a pesar de que yo odio comparar de esta manera, pero digamos, a un juez de paz letrado, un juez civil, un juez penal, no están, digamos, en esa especialidad para ver ese tipo de casos. Es decir, no podemos mezclar. Es cierto que nuestro sistema de justicia aún está en proceso de reforma, pero aquí hay una isla, si podemos llamarlo así. Para nuestra fortuna. Felizmente, porque si no, hasta el momento si no se avanzaría nada del caso Lavajato, no se estarían destapando tantos casos de corrupción, porque felizmente hay una rama que está fortalecida, logística, presupuestalmente, académicamente, que tienen esa solidez para dictaminar estas medidas, que cada vez que se ataca al tema de la corrupción, cada vez que se ataca situaciones que van en contra del establishment, en contra de un orden que de alguna manera no le gusta, porque hay intereses de por medio, es cuando salen a otras personas a opinar. Pero lo objetivo es de que ya existe un pleno jurisdiccional que ha saldado el tema de la detención preventiva. Esos criterios están fijados en la resolución de detención, y si bien es cierto, para muchos puede ser cuestionable, pero hay que recordar que bajo el sistema acusatorio que nosotros tenemos, también, si bien es cierto, es garantista, también se aplican criterios del derecho penal del enemigo, que es básicamente con el derecho penal rígido, ¿no?, que también se ha dado a raíz de los casos Lavajato, donde la mayoría, el criterio general, independientemente de la aplicación de plenos, dar detención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo de que hay personas que tratan de deslindar, como escaparse, como no brindar información. Y lo que quería culminar Mirta, es no solamente está el hecho de la colaboración eficaz de Barata, que ha reconocido, sino también se han encontrado muchos codinomes que seguramente en diciembre se confirmarán con las declaraciones de Barata, indicando, y con muchos de los detenidos, de muchos de los que están detenidos. Entonces habría que ser un poco no ciego, no aplicar, digamos, la ley o sobre todo justicia, porque de alguna manera pues estaríamos, si es que no se hubiera dado la medida restrictiva, pues tranquilamente pues ellos pueden haber obviado la justicia, ¿no? Ahora, frente a la gravedad de los hechos y la complejidad del caso, hay que decir igual, el juez Chávez no ha dado los 36 meses de prisión preventiva que pedían los fiscales, y tampoco ha reconocido o ha acogido todos los delitos. Él ha acogido solamente el delito de cohecho pasivo específico, y ha dejado rechazado los otros 3 que la fiscalía imputaba a algunos implicados: asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos. En tu análisis, en tu expertise, ¿por qué crees que ha pasado esto? ¿Qué ha pasado con la sustentación de estos 3 delitos? En lo que corresponde, solamente es para dictaminar la medida, ¿no? Es decir, esto no tiene nada que ver con el fondo de lo que se va a ver en la acusación. Ahí sí podría aplicar. Claro, por supuesto. Son 4 delitos que se están imputando. Esto solamente ha sido para sustentar la detención preventiva, que cohecho es soborno, es decir, y eso está comprobado a través de los codinomes, a través de la declaración de Barata. Queda claro, en el futuro no van a ser juzgados exclusivamente por cohecho pasivo específico. No, solamente respecto a la detención, porque ahora en estos 18 meses la Fiscalía tiene la ardua labor de poder elaborar la acusación, y ahí sí contemplar los 4 delitos por los cuales, o incorporar otros delitos que ellos consideren pertinente para al fin y al cabo presentar su acusación, que será pues lo que determine si es que son sentenciados o no ya en juicio los que están procesados ahorita, ¿no?
En algún momento, Víctor Hugo, usted mencionó cifras sobre el dinero que Odebrecht habría presuntamente obtenido con las resoluciones de los árbitros. Hay también dentro de la tesis fiscal una suma de los depósitos que están bajo sospecha. Estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. Bueno, hay en general... Perdón, 5 millones. En general mucho dinero de por medio, porque en general desde el año 90 hacia adelante, Odebrecht se ha adjudicado más de 35.000 millones de dólares en obras, de los cuales solamente se están observando arbitrajes del año 2006 hacia adelante. Y veamos el porcentaje, ¿no? De 35 y 5. Así es, ¿no? Entonces ahí hay Había una inversión de 5, presuntamente. Aparte de ello, también la forma en cómo trabajaba ya respecto al tema de los arbitrajes, Odebrecht pagando atrás de supuestos honorarios de éxito, que no tiene nada que ver con los honorarios que sí se fijan a raíz de tablas arbitrales. Eso sí está fijado en la ley, en los reglamentos de las instituciones, pero la forma en cómo se ha visto que ha estado trabajando Odebrecht es a través de pagos supuestos de bonos, de honorarios de éxito, que no les corresponde porque el árbitro no debe ganar más de lo que está haciendo en la tabla. Entonces, y lo que es más triste es ver a muchos abogados de gran reputación, que unos de alguna manera hasta los admiraba hasta cierta medida, que realmente están manchados y implicados en estas cosas, ¿no? Ahora, algo que también despierta la indignación es pues lo que está pasando en este momento con el árbitro Horacio Canepa, ¿no? Que es el colaborador eficaz. Sin embargo, es también una de las piezas clave dentro del dinero que presuntamente habrían recibido. Estamos hablando de más de la mitad de estos 5 millones que se mencionan. ¿Eso podría significar que otros detenidos también pudiesen ser invitados a ser colaboradores eficaces? Podrían o que ser. Califiquen para hacerlo, para no decir invitación. Sí, podría ser, siempre y cuando aporten información nueva y que sea contundente, adicional a lo que ya el señor Canepa ha aportado, ¿no? Porque hay que recordar que el tema de los arbitrajes se decía que eran 20, pero es a raíz de Canepa, seguramente lo que él ha negociado es su libertad, que ahora al menos durante lo que dure el juicio lo va a tener, pero dudo mucho de que si es que se acredite su responsabilidad pueda salvarse, ¿no? Pero al menos la mínima seguramente se está jugando, si queremos hablar en términos coloquiales, la pena mínima, quizás no vaya a la cárcel, quizás se le den 4 años suspendido, ¿no? Pero seguramente la información que él ha aportado, porque hay que recordar que la colaboración eficaz en términos concretos, una negociación entre la Fiscalía y la persona que quiere imputada, procesada o responsable, y esta pasa a una etapa de mini prueba, si queremos llamarlo así, en donde lo que él dice, no solamente lo que él dice, él ha tenido que aportar documentos, por supuesto. Él ha tenido que, la Fiscalía, a través del juez, porque el juez es quien colabora, quien ratifica estos dichos, para que él sea colaborador eficaz es porque él ha aportado. Y de igual manera en el caso de Barata, tiene que haber sí o sí documentación para esa negociación, porque también en ese sentido hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación, ¿no? Y se piensa que cualquiera puede ser colaborador eficaz y que claro, una persona en condición de colaborador eficaz o próxima a ser acusada y juzgada podría pues decir lo que bien convenga, cuando en realidad eso no está contemplado, ¿no? No son solamente dichos, estos dichos se tienen que probar de alguna manera, se precisan, y la situación aquí real es de que otras personas, los que están implicados, pueden someterse, sí pueden, siempre y cuando lo que aporten realmente sea contundente, sea necesario y pertinente, y que el juez lo valore así, ¿no? Porque normalmente quien sale más favorecido es quien al inicio trata de decir la situación como ha sido el señor Canepa, ¿no? Finalmente, Víctor Hugo, frente a los 18 meses que tienen ahora por delante los fiscales de este caso, ¿cuáles serían sus tareas pendientes? Porque claro, no se han otorgado los 36 meses de prisión preventiva que ellos solicitaban. Bueno, el tiempo realmente es bastante corto, que son 18 meses para terminar la investigación preparatoria. Hay que recordar que en esta etapa el fiscal reúne la prueba. Lo que va a corresponder aquí es de que simplemente pues corrobore lo que están los dichos están dados, ¿no? Ya las declaraciones ya casi todos los han dado. Falta lo de diciembre de Barata, falta seguramente recopilar y certificar los documentos contables que están en el sistema Drowsys y Mawet Day, que eso va a ser el elemento contundente que va a ligar estos pagos irregulares a estos personajes, y entonces todo lo que ellos digan
confirmando o negando esta situación, eso lo va a desbaratar y esa va a ser, digamos, la prueba o elemento de convicción suficiente para la Fiscalía, en la cual va a basar seguramente su acusación en penas no menos de 15 años, ¿no? Por lo Esperemos, tenemos que estar todos muy atentos a ese desenlace. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo, por habernos acompañado. Hemos conversado con Víctor Hugo Quijada, analista político y experto en contrataciones con el Estado. Aquí seguimos con información. Alimentos distribuidos a escolares por el programa Jaliwarma están libres de octógonos. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social recalcó que alimentos que distribuye a más de 4 millones de niños y adolescentes son saludables y de alto valor nutritivo.